Buenos días, mi nombre es David Álava y voy a hacer un análisis de la película Mank y el Ciudadano Kane. El 2020 nos trajo Mank, una película dirigida por David Fincher y estrenada en Netflix. Trata de sobre cómo un guionista lucha por todo para crear su obra maestra. Pero para entender mejor la película se necesita un poco de contexto, saber cuál es la obra de maestra que escribe Mank y por qué esto cambió la historia por completo del cine. Primero, debemos entender que la película de Mank se basa de cómo el guionista Herman Mankiewicz se inspira para escribir el guión del Ciudadano Kane. Pero, ¿qué es el Ciudadano Kane? Es conocida como la mejor película de la historia. Muchos expertos consideran que el estreno del Ciudadano Kane en 1941 trajo consigo el cambio de cómo se narraban y se filmaban las películas. En los años 30, las películas eran contadas de forma lineal, comenzando desde un punto A hasta un punto B, y así hasta la Z. Pero el Ciudadano Kane en la historia se cuenta de forma desordenada, con muchos flashbacks que ayudarán al espectador a entender mejor la película. Esta película cuenta la historia de un hombre, Charles Foster Kane, el cual al principio de la película él muere, pero ante su lecho de muerte pronuncia una palabra que todos los periodistas los deja impactados: Rosebud. Esta última palabra interesa a un periodista que se da la tarea de investigar a todos los familiares y allegados del magnate. Esta palabra funciona como un MacGuffin, el cual es un recurso narrativo y se desempeña como un hilo conductor a la acción dramática. Esto es lo que da un impulso a los personajes. La historia continúa con el periodista haciendo su primera parada en la casa de la esposa de Kane, Susan Kane, la cual no aportó mucho para su investigación. Posteriormente conocemos los orígenes de Kane y cómo sus padres lo entregaron como forma de pago al banco desde que era un niño. Luego podemos ver de cómo Kane llega a dirigir el periódico Inquirer y conoce a su primera esposa, Emily. Al principio todo estuvo muy bien en su matrimonio, pero al pasar el tiempo se comienza a deteriorar. Durante este tiempo conoce a su segunda esposa, Susan, que tenía el sueño de volverse una cantante de ópera, y ahí es cuando cae profundamente enamorado. Por otro lado, Kane se postula para gobernador y parecería que iba a ganar, pero un día le llega una carta a su esposa que la lleva a conocer a Susan, la amante de Kane. En ese momento, él tenía que tomar la decisión de con quién quedarse y prefiere quedarse con Susan, pero esto le cuesta su candidatura. Al pasar el tiempo, se casan y Kane le construye a Susan un escenario de ópera para que ella pudiera cantar, pero en su primera presentación a nadie le gustó. Al día siguiente, después de la presentación, Kane ve un borrador de una crítica hacia su esposa y él, en vez de arreglarla, la critica aún más. Ella ve la noticia y se enoja y quiere dejar de cantar, pero Kane le obliga por su orgullo. Pasa el tiempo, Kane comienza a maltratar a su esposa, que al final ella decide irse de la casa. Kane queda solo y muere sin nadie a su lado. Esta película trajo al mundo del cine una nueva manera de contar las historias, además de tomar una profundidad de campo y el diseño sonoro. Lo interesante de la película es contar la vida de un sujeto a través de testimonios de las personas más allegadas a él. De este modo, el personaje principal tiene una forma de ser diferente. Existen momentos en el cual se repite el momento, pero desde otra perspectiva. Esto es una manera que la hacía más dinámica la película. Los posicionamientos de cámara es otro punto a recalcar. Por ejemplo, tenemos la escena en la cual Susan está en el suelo reclamándole a Kane. En esta escena se puede observar cómo el posicionamiento de la cámara desde el punto de Kane muestra a Susan como sumisa, con un plano en picada. En cambio, cuando vemos desde la vista de Susan, genera un cuadro en contrapicada, el cual nos transmite poder y dominancia. Se utilizan muchos tipos de planos en la película, como por ejemplo, close-ups, planos generales, planos medios, planos detalles, profundidad de campo, entre otros. Esto aporta dinamismo a la película. Ahora, ya sabiendo de qué se trata el Ciudadano Kane y lo que ha aportado, podemos hablar de Mank. Esta película relata la vida de Herman Mankiewicz y su travesía de cómo fue la creación del guión del Ciudadano Kane. Mank tiene muchas referencias a la película de Orson Welles. Aquí lo que trata David Fincher es representar las películas de los años 30 y 40, con planos secuencias y en blanco y negro. También utiliza la forma de contar del Ciudadano Kane, que son con flashbacks. En la película tenemos personajes como a William Randolph Hearst, el cual es el magnate dueño de 2 compañías de diarios, y con esto nos damos cuenta que él fue la inspiración al personaje de Charles Foster Kane. Además se narra la historia de Sarah Arson,
que es la esposa de Mank, y la historia de amistad con la actriz Marion Davies. Estos dos personajes llevan un gran parecido a Emily, la primera esposa de Kane, y Marion a su esposa Susan. El trato que había hecho Mank con Orson Welles fue que le escribiera un guión y que no tomaría crédito pagándole $10,000. Al principio Mank no le tenía mucha fe al proyecto, pero cuando lo había terminado se dio cuenta que había escrito una obra maestra y era la primera vez que se sintió orgulloso de algo que él mismo había hecho. Al final le dan el Oscar a mejor guión a la película del Ciudadano Kane y los dos toman crédito de haberla hecho, pero Fincher deja muy claro que el creador total fue Mank. En conclusión, El Ciudadano Kane es y será una obra maestra que será una inspiración para muchos por sus escenas y tomas, que para la época fue algo innovador. Mann retrata la inspiración y las travesías que tuvo que vivir para crear el guión que marcaría un antes y después en su vida. Gracias.